En San Juan 8:31. Y vamos a pedirle así, en el nombre del Señor, que nos ayude, ¿verdad?, a entender su palabra. Padre, en esta hora levantamos, Señor amado, nuestra oración delante de tu presencia, juntamente con los cánticos, juntamente con la vida de nuestros hermanos, como ofrenda ante tu presencia, Señor. Levantamos, Señor, esta oración, pidiéndote, Padre Santo, que nos ayudes en esta noche, Señor, a entender tu palabra, Señor. Cuán hermoso es leer tu palabra, deleitarnos en ella, conocerte, Señor, conocer tu forma de pensar, tu forma de ser, que enamora nuestro corazón y que nuestro corazón se deleita, Padre, en esta palabra, Señor amado. No hay cosa más hermosa que poder, Señor amado, leer tu palabra y que tú nos reveles, Señor amado, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, la verdad del Evangelio, la verdad de la enseñanza en tu palabra, Señor. Te conocemos más y queremos estar apegados a ti, Señor, conociéndote más. Te amamos, amamos tu palabra, amamos tu verdad, amamos tu camino, amamos a nuestros hermanos, Señor. No solamente queremos decirlo de labios, sino también con nuestros hechos, Señor amado. Te pedimos que podamos manifestar también el amor hacia nuestros hermanos en todo aquello que nos has mandado hacer para con cada uno de ellos, Señor. Si alguien necesita algo, Señor amado, tu Espíritu Santo nos hace saber en nuestro corazón, para que a través de nosotros, Señor, esa necesidad sea suplida, Señor amado. Te damos mil gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos estudiando, hermanos, en el Evangelio según San Juan, acerca de la palabra que Jesús dejó escrita, hablando con los judíos, hablándoles siempre del Padre, hablándoles siempre de lo que, de ese trabajo o de esa encomienda que Dios le mandó a Jesucristo hacer, el dar testimonio, ¿verdad?, de la palabra, de la verdad, de Dios mismo y de Él ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ciertamente Dios envió a profetas, Dios envió a los patriarcas, Dios envió su palabra, pero había llegado la hora en que Jesucristo, el Hijo de Dios, al ser enviado, diera a conocer al Padre. Y las obras que Él hacía, no las hacía porque las quería hacer en su humanidad, o hacerlo como Él quería, o hacerlo porque Él quería engrandecerse. No, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Reconocemos que los judíos de su tiempo le agarraron coraje, querían matarlo, querían apresarlo, querían hacerle cosas, pero aún la hora de Jesús no había llegado de el entregar, ¿verdad?, su cuerpo, ¿verdad?, de entregarse a sí mismo a morir, porque su hora no había llegado. Él siempre lo dijo, ¿verdad?, que Él lo que iba a pasar, pero todavía no había llegado ese tiempo. Ahora nosotros podemos conocer en la palabra de Dios, con nuestros ojos espirituales, por qué de las cosas. Si a nosotros en el tiempo que nosotros no conocíamos a Jesús, alguien nos hablaba y nos daba testimonio de Jesús, nosotros no entendíamos nada. Y yo no sé, pero si a usted, incluso estando en el Evangelio, usted escuchar predicaciones, usted ir a la iglesia, hay cosas que usted se preguntaba por qué pasan estas cosas. Pero siempre, siempre, hermano, el Señor es abundante su misericordia, que nos hace saber, y que estudiando su palabra
y que conociéndole a Él nos vamos dando cuenta por qué de las cosas que pasaban, por qué de las cosas que Jesús hizo. Y ese es nuestro, ahora sí que nuestro anhelo, conocerle más. Entonces, nos habíamos quedado en San Juan 8:31 y leyendo desde el 8:27, desde el 8:27 dice la palabra: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Acuérdese que Dios se presentó a Moisés como el yo soy, y al hablarles así, los judíos se indignaban, ¿verdad? ¿Cómo usted se recuerda si ha leído cómo Dios llamó a Moisés en la zarza? Pero Moisés decía: pero si me preguntan, ¿qué les digo yo? ¿Que quién me llamó? ¿Que quién me envió? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Y alguien de ustedes se acuerda qué fue lo que le contestó Dios? ¿Qué le dijo? El que soy. ¿Sí? Entonces, al oír que Jesús decía yo soy, ¿qué identificación tenían los judíos? Sacrilegio. Se indignaban, ¿verdad? Entonces dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Había gente que, por más que oía hablar a Jesús, no le creían, pero había gente que creía en él. Estando con los que creían, hablándoles, él siguió hablándoles. Y aquí San Juan presenta a Jesús como el libertador. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Los que creyeron: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesucristo les hablaba con estas palabras y les decía: a los que habían creído en él. O sea, ¿cómo usted entendería en este tiempo? Se supone que los que hemos creído seguimos a Jesús, somos sus discípulos, le seguimos a él, creemos en él, estamos en él, en la iglesia. Se supone que todo aquel que cree en Jesús, que le ha confesado como único y suficiente Salvador, permanece en él, cree en el Hijo de Dios. Y los que habían creído, aún fíjese cómo Jesús les declara esta palabra. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos, hermanos, muchos en este tiempo. Yo sé que a veces en muchas iglesias no es común escuchar, porque lastiman a las ovejas. Y se supone que los líderes y pastores no están para lastimar a las ovejas, sino para cuidar de ellas. Pero muchas veces ellos confunden, ¿verdad?, el herir. Tal vez lo hieren porque dicen su propia palabra, pero la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Dios, estamos predicando la enseñanza de Jesús, no estamos predicando nuestra enseñanza, nuestra doctrina, sino la doctrina de Jesucristo.
Jesucristo les hablaba a los discípulos, los que habían creído. Se supone que en la iglesia hay creyentes, se supone que en la iglesia todos hemos nacido de nuevo y conocemos la palabra de Dios, se supone que conocemos la voluntad del Padre, ¿o no es así? Y todo aquel que no camina en rectitud de corazón, algo hay, ¿verdad?, de malo, hay algo torcido, hay algo que no está recto, y por eso la palabra habla. Entonces, Él les decía, si permanecieres verdaderamente, ¿verdad? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? Ustedes se dicen llamar mis discípulos, ¿verdad? Creen, pero si permanecen, ¿qué se supone que nosotros tenemos que hacer? Permanecer en Él. No hacernos llamar los discípulos, no hacernos llamar cristianos, o no hacernos llamar que somos seguidores de Cristo, sino permanecemos en su palabra. O somos seguidores del pastor, o somos seguidores del líder, pero no seguidores de la palabra. Jesucristo les decía, si permanecieres en mi palabra, no en mi iglesia, no en el libro que yo hice. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en estos días hablando la palabra del Señor así? Si permanecemos verdaderamente en la palabra del Señor, seremos verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores de Jesús. El Señor a veces nos pone en diferentes situaciones para ver, para escuchar, para saber, de personas que se dicen ser discípulos de Cristo, cristianos, convertidos, pero que sus acciones, pero que su vida es contrario a lo que se hace llamar cristiano. ¿No le ha tocado conocer gente así? Lastimosamente sí. Y en el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo lo usan mucho y hasta los inconversos y hasta cualquier persona lo dice. La verdad os hará libre. Si tú siempre has vivido en un engaño, si tú siempre has vivido en una mentira, y después tú te das cuenta de la verdad, ¿qué te pasa? Te libertas. Eres libre del engaño, eres libre de la esclavitud, eres libre del chantaje, eres libre. Supongamos que a cierto jovencito, a cierto adolescente, como están ahorita todos los tiempos, personas grandes, de mayor edad, se acercan con mala intención en su corazón a envolverlos con drogas, con pornografía, con o con intención de robarles. Pero el muchacho, como es crédulo, cree en la mentira, cree en el chantaje. ¿Qué es lo que pasa? Se queda esclavo. ¿Qué? De la droga, se queda esclavo de la pornografía, se queda esclavo del chantaje, se queda esclavo. Incluso a nosotros como grandes a veces les ha pasado, ¿verdad? Mi esposo me contaba una vez sobre de que hay personas en la calle que envuelven a las personas, tienen esa facilidad de boca para engañar a las personas con oro, con préstamos, con cosas, y la gente mayor se deja engañar. Es para todos, pero los jovencitos caen más fácil. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando usted está en un engaño? Incluso en un matrimonio, cuando el esposo o la esposa es infiel y hay un engaño en el matrimonio. Eso es una esclavitud. Eso es algo que está preso la persona de la mentira, del chantaje o de lo que sea. Ponga usted que la persona infiel
tiene que vivir bajo ese engaño hasta que no descubra la verdad, hasta que no diga la verdad. O cualquier mentira, por más pequeña que usted sea, usted es esclavo de esa mentira, sea grande, sea pequeña, es mentira, usted es preso de esa mentira. En el mundo de la iglesia, en el mundo espiritual, nosotros hemos visto de igual manera que hay gente que está presa del engaño. Pero tal vez usted dice, ay, aquella sonza que se dejó engañar. Mira, hermano, nosotros tal vez estábamos en una circunstancia igual. Entonces los sonzos somos nosotros. Porque la misma palabra nos descubre la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Es aquella iglesia que está allá? ¿Es aquella doctrina que está allá? ¿Es aquella...? No, la verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Quién es el sonso que se deja engañar? Nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, escudriñar las escrituras. Que escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, todo aquel, hermano, todo aquel que se dice ser cristiano, tiene que escudriñar las escrituras para no ser engañado, para no ser chantajeado, para que no sea amedrentado. ¿Qué es amedrentar? Para que no sea engañado, para que no le metan miedo, pues. Porque hay pastores, hay líderes que amedrentan a las ovejas, las chantajean, les meten miedo y las ovejas tienen miedo. Pero son presos ¿de qué? Del engaño, de la mentira. Jesucristo les decía a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Si permanecieras en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Usted hoy entiende de qué verdad estaba hablando Jesús? Que de la verdad de que ellos vivían en su religiosidad, en la ley, pero en la ley de Moisés, y no conocían la palabra de Dios que les había venido a dar esa libertad. Hoy nosotros lo entendemos. A nosotros también Jesucristo nos vino a ser libres del engaño, libres del pecado. De esa libertad es la que está hablando la palabra de Dios. Incluso nos lo dice a nosotros. Acuérdense que estaba hablando los que creían en Él. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? La verdad de la palabra. Y la verdad nos hará libres. Esta palabra era tanto para los judíos como para nosotros también. Porque hay muchos que viven engañados, chantajeados, amedrentados. Incluso los católicos hasta vivían amedrentados, ¿verdad? Que no podían leer las escrituras. Al menos ellos no se los dejaban leer. Pero al cristiano sí se le deja leer la escritura y es lo que menos lee. Y entonces dice, acuérdense que los judíos, ¿verdad? Pensaban todo ¿qué? Carnalmente. Pensaban todo en la carne. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Usted se acuerda que el hermano Luis lo ha comentado, yo lo he comentado, que en esos tiempos, en los tiempos de Abraham, había esclavos. En esos tiempos, incluso de Jesús había esclavos, ¿sí? Que los esclavos, pues, eran gente, ¿verdad? Que a veces, un ejemplo, que a veces la gente se endeudaba. La familia se endeudaba y como no tenían para pagar, ellos se hacían esclavos, como diciendo, ellos eran la paga. Y si no podían pagar esa deuda, se hacían sus esclavos y servían a sus amos. Pero hay quienes compraban a veces a los esclavos o de igual manera le perdonaban la deuda a la gente y la gente se hacía libre. O gente que diciendo, estoy tan agradecido por haber perdonado mi deuda o por haberme comprado,
y darme la libertad que estoy dispuesto a ser esclavo por amor, por agradecimiento. ¿Sí me entienden? Lo mismo pasa con nosotros. Hay cristianos que Jesucristo los compró, ¿verdad? Y les dio la libertad y se van. Pero hay cristianos que Jesucristo les dio la libertad y dice: Señor, te doy tantas gracias que me hayas libertado del engaño, que me hayas libertado del pecado, que me hayas libertado y que de esa muerte eterna, que quiero ser tu esclavo por amor. ¿Sí? Pero hay cristianos que no lo ven de esa manera y que igual son libres. ¿Tenemos que juzgar al otro porque es libre sin querer ser esclavo de Cristo? Eso es de cada quien. Usted decide en su corazón. Yo no le voy a juzgar porque usted diga: yo soy esclavo, yo no quiero ser esclavo de Cristo. No tienes que serlo si no quieres. Hay un verdadero agradecimiento de aquel. Nosotros que cantamos también, ¿verdad? Esclavo por amor, como San Pablo decía: esclavo también yo soy de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Hay muy pocos que se llaman así, pero a veces no alcanzan a verlo de esa manera. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Al darle la libertad a estos esclavos, ¿verdad? Ellos vivían agradecidos y otros vivían siendo esclavos de aquel que los compró o de aquel que no pudieron pagarle la deuda. Los judíos entendían esto y ellos dijeron: bueno, ¿cómo tú puedes decirnos que nosotros somos esclavos si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Nuestro padre es Abraham, ¿sí? Y nosotros somos libres. ¿Por qué dices tú que somos esclavos? ¿De quién somos esclavos? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo puedo comentarles lo que me pasa en estos días que he estado trabajando otra vez. Hay compañeros de trabajo que yo le comentaba a mi esposo y yo digo: qué diferente es vivir una vida apartada del pecado a una persona que es esclavo del pecado. Yo le comentaba a mi esposo que las personas que trabajan hispanas ahí en el salón de uñas son groseras con su boca. Hablan palabras malas, palabras groseras. Y yo le digo a mi esposo que yo siento feo cuando yo las oigo hablar así. Para todo usan una mala palabra. Y yo pues estoy acostumbrada a que en mi casa pues no se oyen malas palabras. En mi familia no hablamos malas palabras. Y le digo a mi esposo que yo siento feo al escucharlas hablar así. Pero ellas no pueden dejar de hablarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque ya se les hizo costumbre, porque ya eso es un hábito, porque eso ya es algo más ofensivo decirlo para las personas que lo oyen, o incluso para las que no los oyen, porque hablan de personas que no los oyen, o de ellos mismos. No hay una palabra más como por decir, ellos dicen: estoy bien enojado, pero con una palabra grosera. O sea, hasta ellos mismos se ofenden. Hay una palabra más ofensiva todavía de decir estoy enojado a decir esa mala palabra. Y usted cree que por qué lo hace. Usted también tiene compañeros de trabajo y que hablan malas palabras, o incluso familiares, porque esclavos son de esas palabras, porque esclavos son del pecado. Hacen el pecado como el borracho, como el alcohólico que dice: yo cuando quiero la dejo. Pero es mentira, porque esclavo es del pecado, esclavo es del vicio, esclavo es de la pornografía, esclavo es del cigarrillo, esclavo es del alcohol, esclavo es de todo aquello que no puede dejar. Por lo mismo la palabra de Dios dice: esclavos sois del pecado.
¿Por qué no pueden dejar de hacerlo? ¿Por qué no pueden dejar de practicarlo? Porque todo aquel, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo, estaba hablando del mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Él les estaba hablando de esa palabra, de esa verdad, de él mismo les estaba hablando. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ellos se encerraban, ¿verdad? Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No la aceptaban, no la digerían, era como algo que no cabía en sus corazones, ¿verdad? No había cabida, esa palabra no entraba en sus corazones. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesucristo le decía, yo hago lo de mi Padre. Ustedes hacen lo de su Padre. Y en el 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús dijo, sí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto, del 39 al 47. Pero el contexto que estamos hablando, ¿por qué les estaba diciendo esto? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Usted se recuerda, y ya se lo dijo un par de veces, ¿a quién le estaba hablando estas palabras? A los que creyeron, Estas palabras se las estaba diciendo a los que habían creído en él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Más todavía. Y qué suavecito hablaba Jesús, ¿verdad? Y cómo les hablaba a los judíos de su tiempo. Entonces, Jesús aquí les decía, no entienden mi lenguaje, no entienden mi palabra. Ustedes hacen lo que su padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre, dice, queréis hacer. Él vino a hacer la voluntad de Dios, él vino a hacer la obra que Dios le mandó, la obra de su padre. Pero ustedes la de su padre queréis hacer. Las personas que son inconversas, claramente sabemos que son inconversas por su forma de actuar, por su forma de ser, por su forma de hablar, incluso por su forma de vestir. ¿Por qué? Porque hacen los deseos de su padre, porque hablan como habla su padre. ¿Por qué? Porque imitan a su padre. ¿Quién es su padre? El diablo, el mundo, sus pasiones. ¿Usted no se ha dado cuenta que en el año pasado, este año, hay una moda de las mujeres tener si son vestidos o minifaldas, las minifaldas bien ajustaditas? Que cada paso que dan, aparte de que las usan cortitas, cada paso que dan se les va subiendo.
Las personas que aman al mundo, que aman lo que el mundo hace, son del mundo. Imitan al mundo, se visten como el mundo, hacen lo del mundo, hacen lo de su padre. Un cristiano, un verdadero cristiano, hermano, que ama a Dios, que se somete a Dios, que respeta a la casa de Dios, se viste como una hija, como un hijo de Dios. Estoy hablando nada más de hombre, sino mujer. Usted se pone una ropa, usted se pone un vestido, aunque no vaya a ir a la iglesia, y usted dice, ¿cómo me vería Dios si yo me pongo esta ropa? No es cómo me miraría la pastora, cómo me miraría el pastor, cómo me miraría el hermano, cómo me miraría mi marido. No, ¿cómo? ¿Le agradaría yo a Dios? O se pone la ropa pensando, ay, ¿le agradaré yo así al hermano que va a ir hoy? No, sino todas nuestras acciones y todo lo que hacemos, deberíamos de preguntarnos, ¿agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Agrada a Dios? Porque sinceramente, hermano, hermana, hay errores, podemos cometer errores, pero es de sabios reflexionar, es de sabios cambiar. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. No solamente como a los judíos de su tiempo, ¿verdad? Que les decía que sus obras y aún lo que hablaban era como su padre. Eran esclavos del pecado, eran esclavos del diablo. Pero fíjese aún más lo que le indignaba a los judíos en el 48. Aquí San Juan presenta a Jesús como el eterno. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínense que Jesucristo les dice, ustedes son de su padre el diablo, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? ¿No bien decimos que eres samaritano? O sea, no eres ni judío y hasta demonio tienes. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya. ¿Qué es lo que decía? Yo no me busco alabarme. Yo no me echo flores a mí mismo. Hay quien sí se echa flores. Hay quien sí busca su honra. Hay quien sí se alaba a sí mismo. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Una vez más. ¿Hablaba de qué? Espiritualmente. No verá muerte. O sea, imagínese una persona que no muere jamás. No estaba hablando de ser inmortales en lo físico, sino espiritual. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi vida, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tenéis 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, se fue. Jesús aquí les hablaba. Si se viene dando cuenta que desde que cruzaron el mar, cuando alimentó a los 5,000 hombres con los panes y los peces, les venía hablando de una manera que los judíos rechinaban sus dientes, que les daba cólera,
que hasta yo no sé qué les daba oírlo hablar. Ya querían matarlo, mandaron a los alguaciles. Los alguaciles no lo detuvieron. Y aún aquí les empieza a hablar de la preexistencia, la presencia de Él mismo. Fíjense que aún aquí, por eso es, hermano, importante escudriñar las Escrituras. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos están como estos judíos que no por más que veían, por más no lo logran ver. Ellos dicen que es un profeta. Pero aquí Jesús claramente les declara, ¿cómo Jesús les declara? Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero tú ni siquiera 50 años has cumplido y dices que has visto a Abraham. ¿Verdad? Él estaba aún en el Génesis, desde antes del Génesis. En el Génesis declaraba Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso aún estaba Jesús ahí. No tenía forma, No es que Dios tomó el modelo de Jesús para hacernos a nosotros. Más bien tomó el modelo de nosotros como humanos para hacer a Jesús. ¿Sí me entiende? Él no tenía forma, Él no era como morenito o güerito como estuvo aquí en la tierra y con 2 piernas y con 2 manos. Él no tenía forma, como Dios no tiene forma, no podemos decirlo. San Juan lo describe, ¿verdad? ¿Cómo? Pero dice, sus ojos son como, su voz es como, sus pies son como. Pero una palabra que es como no dice es, ¿verdad? No acierta, no da con, o sea, él habló como le parecía, pero no como es. Dios estaba refiriendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, dándole un espíritu, dándole la forma de lo que estaba sintiendo, de sentir. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza espiritual. Por eso dice que tomó, ¿verdad?, de la tierra e hizo que Adán. Le dio forma. Él ya lo tenía pensado, él ya tenía cómo hacerlo. Y por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos, ¿qué le dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez les dice aquí, yo soy. ¿Qué sintieron esos judíos? ¿Qué sintieron? A tal grado de que tomaron piedras, ¿sí?, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió. Y atravesando por medio de ellos, se fue. No había llegado su hora todavía. Jesús no había de morir apedreado. No habría de morir, ¿verdad?, de esa manera que los judíos querían matarlo. Se escondió, atravesando en medio de ellos, se fue. Se fugó. Entonces, aún fíjese que vamos viendo la vida de Jesús, como Juan la va explicando. Y continuamos en el capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús seguía haciendo su trabajo. ¿Qué usted puede aprender de Jesús aquí como ejemplo para usted, para su vida? Él hablando la palabra, Él hablando la verdad, siendo un líder tan perfecto y excelente como nosotros, como verdaderos cristianos, debemos aprender de Él. Y Él siguió trabajando. Al pasar,
vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba, mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Jesucristo seguía haciendo lo que el Padre le había enviado. Siempre estaba recalcando, siempre lo estaba diciendo: las obras de mi Padre hago. Él iba andando, ¿verdad?, por el camino. Encontró a un hombre ciego. Este hombre ciego no lo andaba buscando a él. Este hombre ciego no andaba buscando un favor de Jesús. Este hombre iba ciego y obvio que no lo miraba porque estaba ciego, ¿verdad? Yo me imagino que en ese entonces habría tenido un bastón o había tenido algo para dirigirse, ¿verdad?, para andar, para caminar, para no tropezar. Dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron: ¿por qué este hombre está ciego? ¿Qué es lo que decía la ley respecto al hombre? ¿Por qué las personas podían nacer así? Dice: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Sí? ¿Quién pecó? Muchas veces, hermano, las enfermedades de nuestro cuerpo vienen por causa tienen razones. Hay razones. Hay a veces que usted va al médico y usted dice: pero ¿por qué tengo cáncer? ¿Verdad? ¿O por qué tengo esto? Voy a poner dos ejemplos. Si usted es una persona que fuma todos los días, ¿sí? Y de repente usted está con una tos, está con un asma, está con dolor en el pecho o casi hasta tosiendo sangre, y usted dice: ay, ¿por qué será? Y usted va al doctor y el doctor le dice: usted tiene un cáncer. Y usted, bien exagerada o bien exagerado, le dice al doctor: ¿pero por qué, doctor? ¿Cuál es la causa del cáncer? ¿Cuál es la causa de mi enfermedad? O sea, es hasta ilógico, ¿no? Que usted ya hasta se contestó mi pregunta. Porque es una enfermedad que que tenga cáncer pulmonar por la consecuencia de haber fumado tanto. O los que ya tienen bien dañado el hígado por tanto alcohol. Ahora, que usted vaya de repente al doctor porque usted se levanta al baño, ¿verdad?, toda la noche, todo el día, y con una sed terrible, y usted tiene síntomas o a lo mejor hasta siente dolor al ir al baño, y usted no para de ir al baño y de tomar agua, de ir al baño y tomar agua, y usted dice: algo está pasando, fiebre, ¿y qué le pasa? Y usted va al doctor y entonces sí, usted dice:
doctor, pero me siento así. ¿Por qué? Le hacen estudio, le hacen análisis. Tiene diabetes, tiene azúcar alta. Tal vez al principio pues, usted no sabía, ¿no? Pero aquel que fuma tanto, obvio, pues sabe por qué tiene los síntomas. Hay dos, se da cuenta en las enfermedades por qué pueden venir, ¿no? Y ni modo es que usted le diga al doctor, que le diga, sus papás, sus padres, sus antepasados tienen historial de azúcar en la sangre. ¿Usted qué le va a decir? Pero yo qué culpa tengo que mi madre haya sido diabética. Pero yo qué culpa tengo que mi abuelo haya sido portador del cáncer. ¿Qué usted le diría al doctor? ¿Usted se atrevería a contestarle de esa manera al doctor? ¿Yo qué culpa tengo, verdad? ¿Por qué tengo yo cáncer o por qué tengo yo diabetes? ¿Qué culpa yo tengo? No precisamente, hermano, una persona porque está en pecado se enferma. No precisamente una persona puede estar enferma y es que no tenga fe. No, hermano. Hay una doctrina que predica exactamente. Si estás enfermo es porque no tienes fe. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña, porque uno no está aprendiendo de nadie, uno está aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué le dice? No pecó él ni sus padres. No fue ni una herencia, no fue algo, simplemente nació ciego de nacimiento. ¿Para qué? Para que las obras, para que él hiciera lo que su padre le envió a hacer. O sea, no era casualidad que el ciego estuviera ahí, no era casualidad de cuántos años este hombre había vivido ciego, para que la gloria de Dios se dejara ver en este hombre. Mi pregunta es, ¿usted ha tenido algo donde la gloria de Dios le ha dejado ver en su vida? Que al principio dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué estoy enferma de esto? ¿Por qué esto? Y no ha podido saber la causa, y hasta cuando la obra del Señor llega a su vida. Confiadamente, hermano, yo sé que aún los cristianos que tienen azúcar o que tienen un cáncer, esperan y confían en la sanidad de Dios, ¿cierto o no? Nosotros lo podemos ver. La gloria de Dios manifestada en nuestros propios cuerpos, en nuestros hermanos. Pero aún aquí Jesucristo les enseñaba y les decía, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué otra enseñanza usted ve aquí? Que es necesario hacer lo que Dios nos manda hacer, mientras el Espíritu Santo no nos haya levantado. Nos es necesario hacer la obra del Señor mientras podamos hacerlo en la tierra. Porque llegará la noche, ¿qué dice? Donde nadie puede trabajar. Aún la noche ya les ha llegado en China, donde no se puede predicar con libertad el Evangelio, en Indonesia, en la India. Imagínense. Por eso la palabra de Dios dice, mientras haya luz en el día. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. ¿Qué usted puede ver? Que Jesús, hablando las palabras, y se agachó en la tierra y escupió. Yo me imagino que las personas que estaban ahí dijeron, pero ¿qué está haciendo? Es como que si usted fuera el doctor y el doctor sacara saliva de su boca, hiciera un menjurje, una medicina y se la pusiera en parte afectada de sus ojos, de su garganta, qué sé yo, de la cabeza, de los pies. ¿Qué sentiría usted? ¿Sí?
O sea, les pareció y nos parecería hasta antihigiénico, ¿cierto? O sea, si ni nuestra propia saliva la usaríamos, ¿para qué? ¿Entiende? Ahora que otro venga a hacer saliva y hacer las cosas. Por eso, hermano, ellos se confundían. Ellos decían, pero, o sea, este hombre dice que viene de Dios y luego aparte escupe y hace saliva. ¿Qué le pasa? Porque hace cosas que no, o sea, ni en la ley están escritas que se debían hacer. ¿Sí? Acuérdense que ellos vivían por ley. Y él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. O sea, ¿no era más fácil de haberle dicho al ciego, sé sano y ya? Y evitarse el ridículo como los judíos vieron esto de haber hecho el lodo con la saliva y untárselo en el ciego y luego aparte enviarlo a lavarse. Si él era el Hijo de Dios, si él podía hacer milagros, ¿no era más fácil haberle dicho al ciego, ya sé sano? Pero todo esto, hermano, Dios lo hizo a través de Jesucristo con un propósito. Fíjese que hasta el estanque se llamaba, ¿verdad? Que traducido es enviado. O sea, ni más casualidad, no puede ser casualidad, aunque se viera así. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba mendigaba? ¿No era este el ciego? Pues sí, se parece. Y él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? O sea, se parece, ¿no? Pues sí es él. Pero ¿cómo le pasó? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Esta historia continúa y lo que continúa es, o sea que ahí se cumple el dicho de nosotros como los mexicanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si lo quiere ver, pues continuamos el otro viernes. Vamos a dejarlo aquí. Y pero las obras de Dios son maravillosas, que no solamente pueden seguir sorprendiéndonos en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas mismas. De que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Padre, te damos gracias en esta noche. Nos gozamos, nos maravillamos de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, que Él decía que era la luz mientras estaba en el mundo y alumbraba las tinieblas, Señor. Pero nosotros, Señor amado, tenemos tu palabra y sabemos que tu palabra en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, no podemos tropezar si tu palabra alumbra nuestro caminar, Señor. Por eso nos es necesario estudiar tu palabra y que nos des a conocer, Señor amado, más de tu palabra, Señor. Muchas veces, como los discípulos preguntan, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero aún si nosotros hemos de ser enviados para predicar, para sanar, para edificar, envíanos, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Pero aún más queremos conocer tu palabra, Señor. Para conocer cómo Jesucristo anduvo. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Cómo actuaba? Para aprender de nuestro gran Maestro, de nuestro gran Señor. Dirígenos pues, Señor, en nuestro caminar. Dirígenos pues en nuestra vida y aún en nuestra oración también, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tu paz esté con nosotros, Señor amado. De no temer al mundo,
ni lo que se oye del mundo, sino que tu paz esté en nosotros, Señor. Porque aun si llegásemos a irnos, Señor, sea que vivamos o sea que muramos, somos de ti, Señor. Te amamos y esperamos tu venida, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.